Hola, buenas. Hoy junto a mi grupo vamos a presentar nuestro análisis estratégico de Apple entre los años 1997 y 2010. Este es un periodo clave porque es literalmente la etapa en la que Apple pasa de estar prácticamente en bancarrota a transformarse en una de las compañías más influyentes del mundo. Para entender un poco mejor este proceso utilizamos el modelo Blind to Win que nos permitió ordenar, analizar y justificar cada decisión estratégica que Apple tomó durante estos años. Bueno, ahora pasando a lo que es el resumen ejecutivo, antes de entrar en profundidad dentro de este análisis, es importante resumir un poco qué es lo que hicimos. Primero que todo, estudiamos cómo Apple evolucionó desde 1997 hasta el año 2010, destacando los productos que marcaron esta transformación, de los cuales fueron el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Después, aplicamos el modelo Blind to Win para identificar las decisiones clave, dentro de las cuales pudimos encontrar cuál fue su aspiración, dónde eligió competir, cómo lo hizo y qué capacidades internas desarrolló para sostener esta estrategia. Finalmente, elaboramos una propuesta que son coherentes con el año 2010, queriendo decir, pensando desde ese momento hacia adelante. Bueno, ahora pasando a lo que es el modelo jugando para ganar, este modelo Playing to Win plantea 5 preguntas esenciales, de las cuales, en primer lugar, eh, tenemos cuál es la aspiración ganadora. A lo que me quiero referir es que, qué quiere lograr realmente la empresa. En segundo lugar, tenemos dónde jugar, a lo que se refiere en qué mercados, qué segmentos y qué productos. En tercer lugar, como podemos ver ahí en pantalla, tenemos cómo ganar. Esto incluye la ventaja competitiva y la forma de diferenciarse que opta la empresa para poder desarrollar. La cuarta, tenemos las capacidades clave que la empresa necesita para ejecutar su estrategia. Y por último, tenemos los sistemas de gestión que permiten sostenerla. Este marco en realidad nos ayudó demasiado a poder analizar a Apple de una forma ordenada y consistente. Bueno, ahora pasando a lo que es aspiración ganadora, cuando analizamos esta parte de la estrategia de Apple durante este periodo, nos dimos cuenta de que no era simplemente fabricar computadores o vender dispositivos bonitos, sino que su aspiración era más profunda. Apple quería crear experiencias superiores, buscaba integrar hardware, software y servicios para que el usuario sienta que todo funciona perfecto y sin complicaciones. Además, Apple aspiraba a transformar industrias completas y no solo competir en ellas. Esto lo podemos ver reflejado en el crecimiento sostenido de ingresos, donde aquí en el gráfico, como pueden ver, eh, desde 1997 estaba en crisis, pasa una curva de crecimiento que acelera muchísimo a partir del año 2005. Partimos del primer territorio, donde Apple decidió competir, los computadores. Aquí Apple tomó una decisión radical, no competir en precios, se enfocó directamente en el segmento premium, apuntando a consumidores que valoraban diseño, funcionalidad y experiencia. El iMac de 1998 fue un producto clave porque además de ser visualmente distinto, simplificaba la experiencia del usuario y ofrecía un valor diferenciado. Este enfoque le permitió a Apple posicionarse en un nicho donde podía destacar sin tener que entrar en guerras de precios con Dell, HP u otras marcas. Bueno, el segundo territorio estratégico fue la música digital. A comienzos de los años 2000, el mercado estaba lleno de piraterías, formatos desordenados y dispositivos incómodos. Apple detectó esa oportunidad y creó un ecosistema completo: el iPod, iTunes y la tienda de música digital. Esta integración le permitió ofrecer algo que nadie más tenía: una experiencia simple, ordenada y legal. El impacto fue importante, ya que iTunes llegó a tener el 80% del mercado de descargas legales en Estados Unidos y el iPod se convirtió en el reproductor más popular del mundo. Bueno, el tercer gran territorio fue el mercado de los smartphones. Antes del iPhone, los teléfonos eran principalmente dispositivos para llamadas y correos, teclados físicos, pantallas pequeñas, interfaces complicadas. Apple revolucionó este mercado, creando un dispositivo centrado completamente en la experiencia táctil, pero la verdadera innovación llegó con la App Store, porque transformó el iPhone en una plataforma, no en un simple teléfono. Para el 2009, el iPhone representaba cerca del 30% de todos los ingresos de Apple, lo que demuestra su enorme impacto en el modelo de negocio. Bueno, en el 2010 Apple entra a un cuarto territorio, que son las tablets. Con el iPad crea una categoría completamente nueva, ubicada entre un smartphone y un notebook. Este producto apunta a sectores como la educación, la lectura, el diseño y el consumo de contenido. Gracias a su ecosistema, el iPad dominó la categoría desde el primer día, alcanzó más del 80% del mercado en su primer año. Con esto Apple se aseguró presencia en prácticamente todas las categorías de dispositivos personales. Después de haber visto dónde jugó Apple, ahora analizaremos cómo ganó. Bueno, su estrategia se basó en una diferenciación radical, donde hacer productos integrados donde todo funcionara perfecto y donde la experiencia del usuario fuera superior a cualquier alternativa. El ecosistema cerrado fue clave para fidelizar a los clientes, y esta diferenciación le permitió también obtener márgenes muy altos, como por ejemplo el iPhone tenía márgenes casi del 60%, algo que muy superior por sobre el promedio de la industria. Bueno, en las capacidades clave estas ventajas no fueron casualidad,
sino resultado de capacidad interna muy fuerte. La primera es el diseño y la innovación constante. La segunda es la integración vertical, donde Apple controla hardware, software y servicios, algo que pocas empresas pueden hacer hoy en día. La tercera es marketing emocional, que convierte a Apple en una marca aspiracional, no solo tecnológica. Y la cuarta, por último, es la gestión de proveedores, donde Apple aseguró contratos exclusivos que le permitieran fabricar más rápido y con mejores costos. Y pasando a los sistemas de gestión, para que todo funcionara, tuvo que desarrollar algunos sistemas de gestión muy consistentes, donde Steve Jobs instauró una cultura basada en la simplicidad, que nos dice que son menos productos, pero mejor diseñados. Los equipos trabajaban con prototipos constantes, iterando hasta lograr el mejor resultado posible. Además, como sabemos, la Apple Store se transformó en una de las claves de su estrategia, porque le permitía controlar totalmente la experiencia desde la compra hasta el soporte. Pasando al diagnóstico, con esta información realizamos un diagnóstico estratégico, donde entre las fortalezas destacamos la innovación, el ecosistema y los márgenes altos, entre las debilidades la dependencia de Steve Jobs y la falta de productos de gama baja. En las oportunidades tenemos los servicios, en los wearables, en la educación y en los mercados emergentes. Y las amenazas principales eran Android, la copia de diseño, la competencia por precio y los cambios acelerados. Bueno, ahora entramos a la parte quizás más entretenida del trabajo, que son las propuestas estratégicas. Todas estas propuestas las planteamos situándonos en el año 2010, que es donde termina el caso, así que tratamos de pensar con una mentalidad en ese momento, pero anticipando lo que ya se venía. La primera propuesta es algo que Apple ya tenía frente como oportunidad gigante, que son los mercados emergentes. En ese tiempo, Apple estaba súper fuerte en Estados Unidos, Europa y algunas partes de Asia, pero quedaban partes o países que eran muy grandes, como India, Brasil, México y casi toda Latinoamérica, donde tenía un potencial demasiado grande, pero muy caro en la mayoría de las partes. Entonces nuestra propuesta no es que Apple se vuelva barata, sino que ofrezca modelos anteriores, versiones más accesibles, pero manteniendo la experiencia Apple. La idea es que la gente entre al ecosistema, porque una vez que te metes normalmente te sueles quedar en la empresa o siendo cliente. La segunda propuesta es la plataforma audiovisual propia, ya que en esos años se veía venir el boom del contenido digital, como Netflix, empezaba con el streaming, YouTube estaba creciendo y la gente consumía cada vez más contenido en línea. Apple tenía todo para hacerlo, millones de dispositivos, usuarios súper fieles y la experiencia del iTunes. Entonces dijimos, ¿por qué no? Esto después terminó siendo Apple TV Plus, pero en este momento Apple todavía no daba ese paso. Bueno, y la tercera propuesta es mejorar la integración del iOS y macOS. En 2010 ya se notaba que la gente quería que se sincronizara sin esfuerzo, las fotos, los archivos, las notas, todo lo que sea. Pero en ese tiempo los sistemas seguían funcionando como si fueran por separado. Nuestra propuesta es que Apple comenzara a unificar las experiencias para que todo fuese más fluido, más conectado y mucho más cómodo para el usuario. La cuarta propuesta tiene que ver algo con que hoy es súper común, pero en ese tiempo era prácticamente nuevo, los wearables, especialmente enfocados en la salud. En 2010 ya había un interés creciente por medir pasos, ritmo cardíaco, el sueño, y Apple tenía la capacidad perfectísima para meterse antes ahí que todos. Por eso planteamos que era el momento exacto para empezar a trabajar en el producto de tipo Apple Watch o bandas deportivas, pero con una mirada más fuerte en el tema del bienestar y la salud preventiva. La quinta propuesta es avanzar en alianzas educativas y corporativas. Cuando sale el iPad en 2010, muchos colegios y universidades se dan cuenta de que se puede reemplazar libros, cuadernos, hasta algunos computadores. Entonces ahí dijimos, Apple podría aprovechar esto ofreciendo programas educativos, precios especiales, plataformas para profesores, libros digitales. Así se mete en un mercado gigante, fideliza a los usuarios desde jóvenes y además aporta a la educación. Y nuestra sexta propuesta es potenciar la privacidad como una ventaja competitiva. En 2010 todavía no explotaban los escándalos de datos, pero ya se veía venir que el tema iba a ser crítico. Android era mucho más abierto y eso dejaba espacio para que Apple dijera, mira, nosotros te cuidamos tus datos están seguros, y eso es parte de nuestra oferta de valor. Convertirse en sinónimo de seguridad le daría una ventaja emocional muy grande a Apple, haciendo que la fidelización sea un tema clave en este proceso. Bueno, finalmente, para cerrar, lo que más nos llamó la atención es que el éxito de Apple no fue suerte, ni coincidencia, ni moda. Fue una combinación de decisiones estratégicas súper coherentes, todas alineadas entre sí y sobre todo muy enfocadas en entender al usuario, la experiencia del cliente. Además, Apple sabía exactamente lo que quería, crear experiencias excepcionales, supieron elegir bien dónde competir y evitaron meterse en guerras de precios, potenciando un ecosistema difícil de copias, y desarrollaron capacidades internas que reforzaban esa misma estrategia. Incluso, lo que es más interesante todavía, muchas de las cosas que en 2010 parecían apuestas arriesgadas, hoy sabemos que eran el camino correcto. Por eso creemos que las propuestas que planteamos siguen la misma lógica: expandir el ecosistema, anticipar las tendencias como la salud, los servicios digitales, la educación, y seguir protegiendo algo que hoy en día es súper valioso, que es la privacidad. Y con todo lo visto en esta presentación, podemos decir que Apple se consolidó como una de las empresas más influyentes del mundo. Muchas gracias.